Buenos días, profesor José Martínez. Mi nombre es Emanuel Marta. En estos momentos estaré conversando sobre hechos históricos que ocurrieron el 9 de enero de 1964. Pero cabe destacar de que en esta época existieron grupos nacionalistas, los cuales ellos se sentían inconformes por cómo nuestro país estaba siendo tratado, cómo la soberanía de nuestro país estaba siendo violada, cómo estando ellos en su propia tierra tenían que pedir permiso para poder transitar en lugares los cuales se supone que eran soberanos. Pero a pesar de todo esto, con el tiempo fueron avanzando en todo lo que eran sus acciones, todo lo que eran las manifestaciones y meeting para lograr en algún momento lo que hoy vamos a conversar sobre el 9 de enero. Vamos a estar viendo parte de esos antecedentes para poder entender un poco de dónde viene, cómo se origina, cómo nació todo este asunto. Entonces podemos ver que todo inicia el 3 de noviembre de 1903. Esta fecha es memorable, esta fecha es la fecha en que nuestro país es totalmente soberano, es totalmente independiente de lo que era el yugo colombiano en ese entonces. Haciendo memoria, Panamá se independiza de Colombia porque Colombia lo desatiende. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? Dice que en esos momentos Estados Unidos causó lo que era una conspiración, instigó en contra de Colombia para que Panamá lograra lo que era la independencia. Era un beneficio para nuestro país poder independizarse de una nación que no le prestaba atención. Sí, era beneficioso, pero Estados Unidos tenía su plan fraguado. ¿Y qué ocurrió? Dice que después de la independencia, Estados Unidos firmó un contrato el 18 de noviembre de 1903, el mismo año, para que vean de que no perdió tiempo en su plan, no perdió tiempo en poder apoderarse de algo que ellos necesitaban, o mejor dicho, anhelaban para poder sufragar sus ideas, sus planes. Entonces dice que firmaron el contrato Burno-Varila. Este contrato en sí, ellos decía de que Estados Unidos garantizaba el libre tránsito entre Panamá y Colón de todos los buques, pero ellos siempre tienen un plan, un as bajo la manga, y era de que ellos querían controlar más bien todo lo que pasaba o todo lo que no podía pasar por este territorio. Recordemos que Estados Unidos es una nación expansionista, entonces ellos siempre quieren tener una base o un enclave en algún lugar de un país donde ellos vean de que es positivo para sus acciones o es positivo para lo que son sus planes, que son estratégicos. Luego en 1925 vino lo que es la lucha inquilinaria. Dice que esto fue movimientos huelguistas con personas que se alquilaban en las casas de madera. Muchos de estas personas eran extranjeros que vinieron a la construcción del canal. Estos se encontraban en los territorios que hoy día conocemos como el Marañón, Chorrillo, San Miguel, en Rainbow City, aquí en Colón, y no recuerdo el otro nombre del lugar, pero era en Arcoíris. El asunto es de que en aquella época aumentaron lo que era el alquiler a estas personas. Entonces esto trajo como consecuencia de que estas personas se exaltaran porque eran tratados con indiferencia y con esto ellos se sentían incómodos. Entonces viene en 1926 las negociaciones de los tratados Kellogg-Alfaro. Dice que era lascivo para la República. ¿Por qué razón era lascivo para la República? Era algo que me dejaba con el pensamiento, pero ¿cómo así? Bueno, dice que regulaba el procedimiento de expropiación de los terrenos donde se podía expandir o nadie podía penetrar en lo que era en la zona del canal.
Cuando hablamos de expropiación, hablamos de algo en el cual de que el dueño, alguien tuvo alguna construcción en un terreno sobre una propiedad privada. Bueno, el dueño tiene la potestad de decir, tú tienes que salir para yo poder hacer lo que quiera hacer con mi terreno. Bueno, eso era el poder de expropiación en ese momento, para poder de que los Estados Unidos ampliaran aún más lo que era su territorio dentro de la zona del canal. Dice también de que hubo movimiento de segregación racial en la zona del canal. Cuando hablamos de segregación, es una separación, es un distanciamiento. Hey, yo no quiero que tú estés aquí porque en este momento era la raza, era por el color, era porque eran latinos, era porque eran asiáticos. Únicamente los que podían estar en esa zona eran los onions, eran los americanos, los norteamericanos más bien, eran los que podían estar relacionándose en ese sector. Bueno, después de esto, en todo el siglo XX se la pasó en este asunto de poder relacionar, de poder mejorar las situaciones, y eso nos conlleva en 1936 a los tratados Arias-Roosevelt. Estos tratados más bien tratan de lo que era algo beneficioso. Al fin podía Panamá ver algún beneficio en medio de esos tratados anteriores que habían sido lascivos para lo que era la República. En cuanto a este tratado Roosevelt, dice que se garantizaba lo que era la soberanía del país, se garantizaba lo que era el terreno que le pertenecía a Panamá y que Estados Unidos no podía tocar, ya que era soberano. También dice que se podía reemplazar lo que era la defensa norteamericana en cuanto a lo del canal. También dice que se autorizaba el acceso a la zona del canal. En ese momento había, como le había hablado en la anterior, que era la segregación canal, la segregación racial en la zona del canal, era porque las personas, no cualquiera podía entrar en la zona del canal, no cualquiera podía ir a realizar actividades ahí, no podía, tenía que tener un permiso o tenía que ser más bien Sonia. Si no era Sonia, no era bienvenido. Entonces, luego se lograron un poco más de ventajas con el tratado Ramon Eisenhower en 1955, que con este tratado dice que se aumentó la anualidad. En esos tiempos lo que era lo que el canal devengaba, eso iba directamente a lo que era el Producto Interno Bruto de lo que era la nación norteamericana. Y entonces lo que le tocaba a la nación panameña, imagínense, teniendo toda la infraestructura, todos los trabajadores, todo lo que era el beneficio, la posición estratégica, todo, no poder recibir beneficios acordes a lo que se merecía el país en ese momento. Así que eso se aumentaron a un porcentaje de 1.930.000. Para la época era mucho dinero. Pero a pesar de eso, esa cifra se llevó hasta el 1989, cuando ya vino la reversión del canal y aumentó lo que es el porcentaje de dinero que se le aportaba al país. Dice que también los comisariatos también ellos abastecían en un momento a todos los buques que pasaban. O sea, los comisariatos en sí se llevaban todo el beneficio, todo el dinero. Pero, ¿qué pasa? Dice que ellos en el tratado eliminaron eso y dejaron de que que los residentes, únicamente que los comisariatos abastecieran a los residentes de la zona del canal. Luego de esto nos vamos en 1947. Dice que son los tratados Philos-Hines, convenios de bases. Estos tratados se basaban, era algo nocivo para nuestro país. Se basaban en de que ellos querían legalizar 100 bases
en el territorio panameño. Entre estas bases podemos mencionar lo que era la del Río Hato, que hasta no recuerdo bien la fecha, pero los norteamericanos pelearon ese espacio, no querían cederlo. Bueno, en estos momentos los universitarios y los estudiantes se opusieron a lo que es la firma de este tratado, ya que esto restaba lo que era la soberanía que tanto se había hablado en cuanto a que Panamá era soberano. Entonces, después de esto, por ese impulso de esos tratados, los estudiantes salieron a manifestarse. Luego de esto también hubo unos tratados en los cuales, un convenio en los cuales Estados Unidos tenía que izar la bandera en lo que era el territorio panameño, ya que no se izaba la bandera en el territorio panameño por razón de que la zona del canal era una zona exclusiva. Nadie podía meterse en esa zona porque los reglamentos, el estilo de vida, la economía en esa zona era algo totalmente diferente a lo que pasaba fuera del canal. Dice el historiador de que en este lugar no había un avance de infraestructuras. ¿Por qué? Porque todo el avance se encontraba afuera, pero yo trataba de entender a qué se refería, y se refería a que en la zona del canal no había no es que no hacían negocio, la zona del canal sola era el negocio. Entonces el estilo de vida de los Zonian en ese lugar era un estilo de vida en el cual ellos vivían como príncipes, ellos vivían como si nada estuviera en un paraíso, como si nada estuviera pasando, no hubiera problema. Entonces con esto ellos agarraron y empezaron a rehusarse de que todas las personas, los externos, pudieran ingresar a lo que era la zona del canal. Entonces ellos no izaban la bandera nacional de nuestro país junto a la de ellos, porque eso no era aceptable. Entonces los panameños empezaron a reclamar eso, y con esto los estudiantes tomaron esa valentía de ir a donde el gobernador de la zona del canal, y con él empezaron a conversar para que pudieran izar la bandera. Ya era una orden que le había dado el presidente de la época al gobernador. Entonces dice que el gobernador lo que hizo fue cortar las astas donde se iban a izar las banderas, cortar toda esta situación, estos astas, para impedir de que no vamos a levantar la nuestra, pero la de usted no se va a levantar con la de nosotros. Era con tal de no ver de que la bandera panameña ondeara a un costado de la de ellos. Entonces, con esto vemos, dice que la noche del 9 de enero de 1964, las ciudades de Panamá y Colón no durmieron con motivo de la agresión militar norteamericana contra el pueblo panameño, y sobre todo por las movilizaciones estudiantiles que exigían el respeto de la soberanía nacional. Pero antes de esto, dice, hechos que provocaron la agresión, como le había dicho, ellos habían ido a donde el gobernador y le habían informado al gobernador de la situación. Fue una comitiva de 12 estudiantes. Media docena logró entrar, la otra media docena no lo logró. Entonces esta media docena que fue delante del gobernador logró conversar con él, pero no dio una respuesta positiva. Se dice el historiador de que los estudiantes de la high school en Balboa, de la zona del canal, ellos también habían tomado posición defensiva en cuanto a colocarse frente a su símbolo patrio, que era su bandera, la norteamericana en este caso, para impedir de que la bandera panameña fuera izada al lado de la suya. Dice que los padres de ellos y la policía, ellos habían como inspirado a estos muchachos para que ellos pudieran tomar esta decisión y no permitir de que ese acto fuera cometido. Entonces
también se dice de que cuando los panameños se encontraban con la bandera abierta, así enfrente prácticamente del gobernador o de una manifestación, dice que un policía sacó un tolete y con el tolete rompió lo que era este símbolo patrio. Esta fue una de las detonantes. Esto activó la adrenalina. Me imagino cómo los muchachos empezaron a tomar acción en ese momento, a agarrar una piedra, un palo, algo, para poder lanzar a aquellas personas. Y la respuesta de los soldados y la policía fue arrojarle balas, perdigones, gases lacrimógenos y todo aquello. Aquí vemos en las imágenes cómo se ve las tanquetas. Estas tanquetas estaban en todo el perímetro de la zona del canal, inclusive en lo que hoy conocemos como la Asamblea Legislativa. Ellos se posaron en esa zona, ellos impedían de que la manifestación, la turba, porque en esos momentos dice que la población se abocó cuando los muchachos fueron a pedir auxilio llorando de que ellos estaban en desventaja, de que ellos no podían con esa cantidad de soldados y policías. Y aparentemente la voz se corrió y estas personas, toda la población dice que se abocó y fueron hacia allá. Aquí podemos ver en la vista una multitud en la cual ellos empezaron a manifestarse, pero aquí también vemos las tanquetas cómo empiezan a reprimir a lo que es la población con las armas que le comenté anteriormente. Con esto vemos la masacre de los mártires. Con esto los muchachos tomaron valor y ellos fueron hacia adelante. Ellos tomaron la decisión de poner su bandera, de plantar la bandera junto al asta de la nación americana para poder realizar lo que era el acto en sí que había inspirado su momento glorioso. Pero como aquí vemos, ahí salieron personas, salió un muchacho muy dañado, aquí lo vemos, salió un muchacho muy dañado, muerto. Acá vemos lo que es sepulcro de varios estudiantes, los cuales fueron victimizados por causa de las balas en aquella época. No sabemos más si de momento fueron bayonetas, no sabemos más si de momento fueron los perdigones en la cara, no sabemos. Lo que sí se sabe es que luego de todo esto hubo una gran negociación, pero el presidente en aquel entonces panameño llamó al presidente de Estados Unidos y le pidió que detuviera esa masacre, ya que el pueblo panameño estaba totalmente desarmado. No tenían ningún tipo de arma punzocortante, arma de fuego, con lo cual ellos podían defenderse. Pero sin embargo, dice que la nación, las personas naturales, los civiles, ellos cargaban ciertas armas y ellos le disparaban a los soldados norteamericanos para poder cesar. Sé que se dio una orden que la policía no podía salir, la policía se acuarteló. Entonces, según el historiador, hubieron algunos policías que sí salieron, desobedecieron y bueno, me imagino que fueron a defender lo que era su patria. Entonces, con esto quiero despedirme, profesor. Espero haber cumplido con el cometido y lograr lo que era el objetivo de poder presentar de una manera resumida de lo que eran los hechos del 9 de enero. Muchas gracias, profesor.